Buenos días, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de su palabra, siendo que uno se siente insuficiente para todo aquello que la palabra de Dios enseña respecto a quién es Dios. Y cuando hablamos de quién es Dios nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, que nos permita exponer su palabra con claridad esta mañana. Oremos. Padre, quiero agradecerte, Señor, por permitirnos exaltar tu nombre como iglesia, tener un momento de reconocer a través de las alabanzas tu grandeza, tu majestad, tu poder. Señor, ahora ha llegado el momento de compartir tu palabra. Y Padre, yo quiero suplicarte, Señor, que tú me ayudes. Que tú, Señor, me fortalezcas. Me permitas percibir la dirección de tu Espíritu Santo, Dios. Señor, toma tu control de mis pensamientos. Permíteme solo ser los labios a través de los cuales, Señor, tú hablas. Por favor, Señor, te necesito tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, se ha leído los versos 15 al verso 17. Y realmente todo lo que podamos decir esta mañana acerca de estos dos versos o tres versos, del verso 15 al verso 17, es insuficiente para todo aquello que puede encerrar estos dos versos acerca de la persona misma del Señor Jesucristo. En sus Biblias ustedes habrán notado que encima de esta porción, algunas Biblias hablan acerca de la preeminencia de Cristo. Y es justamente el título que tiene el mensaje esta mañana para hablar acerca de la preeminencia de Cristo. Usted puede buscar un sinónimo y puede, en lugar de pensar en la preeminencia de Cristo, puede pensar en la grandeza de Cristo. La grandeza de Cristo. Para que se entienda mejor, quién sabe, es un término que mejor podemos captar o mejor podemos entender. La grandeza de Cristo. Y de eso nos va a hablar el apóstol Pablo en los versos 15 al verso 17. Nos va a hablar acerca de la grandeza del Señor Jesucristo. Y hermanos, una de las grandes preocupaciones que Pablo tenía por los creyentes en la iglesia en Colosas tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Sí, una de las preocupaciones del apóstol Pablo acerca de los creyentes en Colosas tenía que ver con el conocimiento que estos creyentes tenían acerca de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Por el énfasis que el apóstol Pablo pone en esta carta para describir la persona y la obra de Cristo. Por ejemplo, los versos 15 al 22 del capítulo 1 nos va a hablar justamente acerca de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Capítulo 2, versos 9 al verso 11 también hace referencia a la persona de Cristo y a la obra de Cristo. Pero ¿por qué hace esto el apóstol Pablo? Hace esto porque la mala enseñanza, la herejía que estaba amenazando a la iglesia de Colosas tenía que ver con disminuir la persona del Señor Jesucristo. Disminuir la persona del Señor Jesucristo. Es decir, los creyentes en Colosas podían ser llevados a pensar que la obra de Cristo no era suficiente para la salvación de nuestros pecados. Así que Pablo nos muestra en estos versos del 15 al 17, nos muestra que Cristo constituye el centro mismo de todo lo que existe. Que Cristo es Dios soberano y creador de todas las cosas. Por lo tanto, Cristo es suficiente para la salvación. Y a través de estos versos, Pablo demuestra la grandeza de la persona de Cristo
o lo que podríamos llamar la preeminencia de Cristo. Y hermanos, 2 puntos vamos a compartir esta mañana acerca de la grandeza de Cristo o la preeminencia de Cristo. En primer lugar, vamos a ver aspectos fundamentales de su grandeza o de su preeminencia. Y en segundo lugar, vamos a ver las razones por las cuales Cristo es preeminente. O las razones por las cuales Cristo es grande, grandioso. Ahora, esta porción de la Escritura, versos 15 al 17, se pensaba que era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, que era la parte de una estrofa de un himno que hablaba acerca de la naturaleza de Cristo, de la grandeza de Cristo. Otros pensaban que era una especie de credo de la iglesia apostólica, una especie de una síntesis de lo que es la persona de Cristo. Ahora, yo pienso, a criterio personal, pienso de que Dios reveló estas verdades al apóstol Pablo para que pudiera escribirlas acerca de lo grandioso que es la persona de Cristo. Y por eso el escritor William Hendrickson dice lo siguiente: si este pasaje no es una joya literaria compuesta por el apóstol mismo, probablemente fue un himno u otro testimonio de estructura más o menos fija, perteneciente a la iglesia primitiva, y adoptado por el apóstol Pablo para colocarlo aquí sin alteración, conforme a lo que fuese más apropiado para satisfacer la necesidad que había en los creyentes en la iglesia en Colosas. Pero preguntémonos esta mañana, ¿qué nos enseña estos pasajes acerca de la persona de Cristo? ¿Qué aspectos fundamentales nos enseña estos versos acerca de la preexistencia de Cristo? Ahora, vayamos al verso 15, porque ahí me parece, ahí está el primer aspecto fundamental de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15, la primera parte. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, el primer aspecto fundamental de la grandeza de Cristo, de la preeminencia de Cristo, tiene que ver con ser la imagen del Dios invisible. Ahora, hermanos, recordemos una vez más, Pablo escribe esta carta a una iglesia que estaba siendo amenazada por falsos maestros, que intentaban hacer creer a los hermanos que la salvación ofrecida por nuestro Señor Jesucristo era una salvación incompleta, que algo más faltaba. Algo más faltaba si ellos querían vivir una vida consagrada a Dios o si querían experimentar una vida más profunda en términos espirituales. De manera que estos falsos maestros, al atacar una doctrina fundamental como la persona de Cristo, al disminuir la importancia de la salvación, estaban también disminuyendo la persona del Salvador, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque si la salvación es insuficiente, entonces Cristo es insuficiente también. Y hermanos, es para ayudar a los creyentes en Colosas que Pablo presenta a la persona de Cristo en toda su gloria, en toda su majestad, y para ello empieza describiendo la esencia de la naturaleza de Cristo. Es como si tú y yo nos preguntáramos esta mañana, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y Pablo responde, Cristo, en primer lugar, es la imagen del Dios invisible. Pero ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo sea la imagen del Dios invisible? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con estas palabras de que Cristo es la imagen del Dios invisible? Ahora, hermanos, la palabra imagen
se define como el reflejo, la manifestación o la representación de algo. Pero para que usted lo entienda mejor, vayamos a Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis 1, verso 26. Ahora, ¿qué se nos dice en Génesis 1, verso 26? ¿De qué está hablando el escritor de Génesis en el verso 26? ¿De qué está hablando Moisés, que escribió Génesis, en el verso 26? Está hablando de la creación del hombre. ¿Y qué dice acerca de la creación del hombre? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí la palabra imagen encierra la idea de que el hombre tiene ciertas características que Dios le ha comunicado al hombre que es creado por Dios. Ciertas características que Dios ha comunicado al hombre de cómo es Dios. Pero ¿acaso el apóstol Pablo dice lo mismo del Señor Jesucristo? No, dice algo muy distinto. Del hombre dice, ha sido creado a la imagen de Dios. Es decir, el hombre no representa la totalidad de lo que es Dios. Tiene solo ciertas características de Dios. Pero Cristo, ahora volvamos a Colosenses 1:15. Ahí nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, que es totalmente distinto. Es decir, el hombre fue hecho a imagen de Dios. En ese sentido podemos decir que el hombre, más que cualquier otra criatura que Dios ha hecho, refleja o representa algo de lo que Dios es. Pero cuando notamos lo que Pablo dice en Colosenses 1, verso 15, dice acerca de Cristo, dice, Cristo es la imagen de Dios. Él es la imagen visible de un Dios invisible. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: Jesucristo es la representación exacta de todo lo que es Dios, de todo lo que es Dios. No una parte, no solamente algunas cosas, no. Cristo representa, manifiesta todo lo que es Dios. Ahora, se los voy a mostrar en el Evangelio de Juan, en cómo Juan nos muestra un progreso en su pensamiento para notar la definición de que en Cristo está toda la manifestación de Dios. Mira Juan 1:1. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De la persona de Cristo. Está hablando de la persona de Cristo, ¿verdad? Está hablando de la eternidad de Cristo, que en la eternidad existía con el Padre y con el Espíritu Santo. Está hablando de la persona de Cristo. Ahora mira el verso 14. El verso 14 dice, y aquel Verbo, está hablando de la palabra del verso 1, está hablando de la persona de Cristo. Aquel Verbo fue hecho carne, está hablando de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora mira el verso 18. Tenemos a Cristo preexistente en el verso 1. Tenemos al Cristo encarnado en el verso 14. ¿Y qué representa a Cristo? Está en el verso 18. Mira lo que dice el verso 18. Ahora, o dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque es espíritu, pues. Es espíritu. Y dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Cristo es la manifestación exacta, la manifestación total del Dios invisible. Cristo reúne todos los atributos del Dios invisible. Por eso es que el apóstol Pablo nos puede decir en Colosenses capítulo 2, verso 9, escucha lo que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la
deidad, no dice parte. Dice toda la plenitud de la deidad. Lo que está diciendo es todo lo que es Dios el Padre, su esencia, sus atributos, todo lo que es Dios, lo tenemos exactamente en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? Ahora, mira, en la creación nos revela parte de la naturaleza de Dios. Porque cuando uno mira, por ejemplo, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Es decir, cuando uno mira la creación puede hacerse una idea de los atributos de Dios, de la naturaleza de Dios. Ahora, Romanos capítulo 1 también nos habla de la manifestación de la creación y cómo la creación nos puede ayudar a ver algo de la naturaleza de Dios. Romanos 1 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Es decir, la creación sirve para revelarnos algo de la naturaleza de Dios. Algo de la naturaleza de Dios. Sin embargo, esa revelación que Dios nos ha dado a través de la creación, aunque es impactante, aunque es majestuosa como es una revelación insuficiente. Porque hay muchos aspectos de la naturaleza de Dios que nosotros no podemos deducir simplemente mirando la creación. Pero cuando miramos a Cristo, ahí tenemos su reflejo completo y fiel de todo cuanto Dios es, como lo hemos leído en el Evangelio de Juan. Pero me parece que la mejor definición de imagen y la mejor explicación de Cristo como la imagen del Dios invisible está en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 2 y verso 3. Mira lo que dice Hebreos 1, verso 2 y verso 3. Dice lo siguiente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Está hablando del Cristo encarnado. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora lee el verso 3, porque aquí me parece está la definición de imagen. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Se dan cuenta? Cristo es la representación exacta de Dios. Lo que el escritor de Hebreos, si es Pablo, nos está diciendo aquí que Jesucristo representa a Dios en todos sus atributos, que Cristo posee toda la gloria, posee todo el poder, toda la majestad que hacen que Dios sea Dios, que Dios sea Dios. Por eso es que en Juan 14:9, cuando Felipe le dice a Cristo, muéstranos al Padre, miren cómo responde Cristo. Cristo responde de la siguiente manera. 14, verso 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy entre vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús es la representación exacta, la manifestación exacta de quién es ese Dios invisible. Hermanos, eso debe haber trastocado la mente de cada creyente en la iglesia de Colosas. Le debe haber dado tanta seguridad acerca de su salvación. Habrán podido pensar, no necesitamos hacer nada nosotros porque todo lo ha hecho el Señor Jesucristo. Nuestra salvación es completa porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Nada le falta, nada tenemos que hacer más allá de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Hermanos, las buenas obras no ayudan en nada a nuestra salvación. Las buenas obras más bien es producto de nuestra
salvación. Porque cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la obra de Cristo en nuestros corazones, en Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, termina diciendo que hemos sido creados para buenas obras. Por lo tanto, las buenas obras no ayudan en nada a mi salvación. Más bien, las buenas obras es producto de lo que Dios ha hecho en mi ser interior. Es decir, las obras reflejan el obrar de Dios de mi corazón, en mi corazón. Es decir, no hacemos buenas obras para ser más santos. No, al contrario, las buenas obras van a reflejar la santidad que hay en nuestras vidas. Es totalmente al revés. Muchas personas andan buscando qué hacer para callar sus conciencias. Andan buscando cómo obtener la justicia de Dios por sus propias acciones. No, la justicia de Dios la satisfizo el Señor Jesucristo muriendo en la cruz y pagando por nuestros pecados. No hay nada más que nosotros podamos hacer para nuestra salvación, porque todo lo hizo Cristo. Debe haber sido tremendo el que para los creyentes en Colosas afirmar su pensamiento en la persona de Cristo. En saber de que la obra de Cristo para nuestra salvación es una obra completa y terminada. Que no hay nada que le podamos agregar y que nuestra vida más bien debería evidenciar lo que somos. Lo que somos. Sí. Entonces hablamos de la grandeza de Cristo en primer lugar porque la Biblia nos dice en Colosenses 1:15, la primera parte, Él es la imagen del Dios invisible, invisible. Pero hermanos, Pablo no solamente presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible. Pablo también presenta a Cristo como el primogénito de la creación, porque la segunda parte del verso 15 dice lo siguiente: primogénito de toda la creación. Ahora, hermanos, esta es una frase que causa problemas a algunas personas, porque parece decir que de toda la creación, Cristo fue el primero en ser creado. Ahora, hay una secta que ustedes conocen por nuestros estudios de la Academia Bíblica. ¿De qué secta estoy hablando? ¿De qué grupo estoy hablando? De los Testigos de Jehová. Ellos piensan que Jesús es el ser más exaltado o uno de los seres espirituales más exaltados que Dios el Padre creó. ¿Por qué? Porque la palabra primogénito, para ellos, la palabra primogénito, que se muestra en el verso 15, es una palabra compuesta. En el griego es prototokos. Proto, primero, tikos, engendrar. Primero engendrado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se usaba del hijo mayor, por ejemplo. El primero en ser engendrado. Pero no solamente tiene esa definición la palabra prototokos o la palabra primogénito. La palabra primogénito no solamente significa el primero de muchos. No, la palabra primogénito también encierra la idea de rango, de dominio, de autoridad. Ahora, ¿en qué sentido lo está usando Pablo aquí en Colosenses 1:15? ¿En el sentido de que Cristo es la primera creación de Dios el Padre? No, está usando la palabra primogénito en el sentido de ¿qué? En el sentido de rango, en el sentido de dominio, en el sentido de autoridad, de preeminencia que Cristo tiene. En ese sentido lo está usando. Y lo vamos a probar esta mañana con la Biblia. Miren, por ejemplo, Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Para que notemos que la palabra primogénito no solamente encierra el primero de una serie o el primero en ser engendrado, sino también encierra la idea de rango, de dominio, de autoridad, de supremacía.
Ahora miren Éxodo 4:22. Éxodo 4:22 es el momento en el cual Dios habla a Moisés y le dice lo siguiente. Y le dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora pregunto, ¿acaso Israel era la primera nación en existencia en la humanidad? No. Antes de que existiera el pueblo de Israel, habían otras naciones. Pero la nación de Israel fue la escogida por Dios, con quien Dios hizo un pacto y la puso por encima de las demás naciones. Y en ese sentido lo llama mi hijo, mi primogénito, es decir, en rango de superioridad. Porque hizo un pacto con la nación de Israel. ¿Me dejo entender, hermanos? ¿Me estoy dejando entender? Pero eso no es todo. Miren el Salmo 89 y el verso 27. Salmo 89, verso 27, es un salmo mesiánico. Está hablando del rey David, que es un tipo de la persona de Cristo, que es un tipo del Mesías. Ahora, mira lo que dice el verso 27. Hablando de David, el salmista dice lo siguiente. Yo también le pondré por primogénito, él, el más excelso de los reyes de la tierra. Pregunto, ¿acaso David fue el primer rey en Israel? ¿David fue el primer rey sobre Israel? No, el primer rey sobre Israel, ¿quién fue? Saúl. ¿Acaso David fue el primer rey en existir en la tierra? No, había naciones antes de la nación de Israel que también tuvieron reyes. Entonces, ¿en qué sentido está usando la Biblia el término primogénito? Lo está usando en el sentido de rango, en el sentido de dominio y en el sentido de autoridad. Así que, de manera que Cristo, como primogénito de toda la creación, antecede a todo lo creado. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque mira el verso 17 de Colosenses 1. El verso 17 de Colosenses 1, ¿qué dice? ¿Cómo empieza el verso 17? Él es antes de todas las cosas. Y hermanos, ¿cómo está usando el término cosas el apóstol Pablo en el verso 16? ¿Cómo lo usa en el verso 16? Lo usa para hablar, el término cosas lo usa para hablar de las visibles y las invisibles. Por lo tanto, cuando el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, es antes de todas las cosas visibles e invisibles que Dios ha creado. Por lo tanto, está hablando de la eternidad de Cristo. ¿Me dejo entender, hermanos? ¿Me están entendiendo realmente? Porque es un texto bastante profundo y bastante rico, que a veces la mente, como es tan finita, no alcanza para describir todo lo que quisiéramos decir de la persona de Cristo. Y por eso uno se maravilla, le faltan palabras para expresar todo lo que quisiera expresar acerca de lo grandioso que es nuestro Salvador, acerca de lo grande que es el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo habla de imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. No dice de parte, dice de toda la creación. ¿Qué cosas? Visibles e invisibles. Y dice, Él es antes de todas esas cosas. Para hablar de la eternidad del Hijo de Dios. Pero un argumento más. Vamos a Juan 1:18. Juan 1:18. Para que notemos que Jesús no es uno de muchos, no es alguien creado en muchos, que es sencillamente, es único en su género, es único en su clase. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Y luego dice, el unigénito Hijo. La palabra unigénito es monogenes en el griego. Mono, que significa uno. Y geneo, que significa clase o género. Y la idea entonces es que Jesús es único en su
género en su clase. ¿Único en qué? En ser hijo de Dios. Hijo de Dios de procedencia, de relación en la Trinidad económica. Nosotros, usted va a decir, pastor, pero nosotros también somos hijos. Claro que somos hijos, pero hijos por adopción. Pero ninguno de nosotros es hijo como el Señor Jesucristo, porque Él es el monogenes, el hijo único de esa clase en relación con el Padre. ¿Me dejo entender, hermanos? Qué lindo. Qué cosas tan profundas uno puede encontrar en la Biblia. De tal manera que uno puede resumir el verso 15 diciendo lo siguiente: Cristo es el primogénito de toda la creación, lo cual está diciendo que Él tiene toda autoridad, toda supremacía, todo dominio, todo derecho sobre toda la creación. Él es el dueño de toda la creación y Él también es el heredero de toda la creación. Y entonces, ¿cómo reflexionamos esta mañana? ¿Qué reflexión nos produce pensar Él es la imagen del Dios invisible y Él es el primogénito de toda la creación? ¿Qué reflexión nos produce? ¿Qué desafío trae eso a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Yo creo que de la siguiente manera: Jesús, por ser quien es, Dios, es suficiente para nuestra salvación. Podemos vivir cada día con la seguridad de que hemos sido salvados de nuestra vana manera de vivir, que no hay nada que agregar o hacer para ser salvos, pues Jesús es nuestro suficiente Salvador. Si es así, adoremos al Señor cada día viviendo para sus propósitos. Es decir, la razón de nuestra existencia es Cristo. El motivo de nuestra existencia es Cristo. Estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Por eso es que Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 14 dice que Dios nos ha salvado para la alabanza de la gloria de su gracia. Vivir pensando en otra cosa es pecado para Dios. Debemos vivir cada día para la gloria y para la honra de Dios. Eso nos está diciendo este verso 15. Eso nos está mostrando el verso 15. Y hermano, cuando tú te preguntas, ¿quién es Cristo? ¿Qué viene a tu corazón? Porque cuando uno se hace esa pregunta, deberíamos a llevarnos a tener un tremendo temor por Él. Un tremendo temor. Temor que nos debe llevar a una actitud de reverencia a la majestad de Cristo. Temor que nos debe llevar a la obediencia a Cristo. Cuando yo me pregunto, ¿quién es Cristo? Tiene que producir un mayor temor en mi vida por quién es Él. Y debe manifestarse en mi actitud de reverencia y en mi actitud de obediencia a Él. Ahora los versos 16 y 17, los versos 16 y 17 nos muestra las razones por las cuales Cristo es grandioso. Porque lo primero hemos hablado de los fundamentos, del fundamento de la preeminencia de Cristo. Pero ahora me parece que versos 16 y 17 nos muestra las razones de esa grandeza, de esa preeminencia de Cristo. Y hermanos, mira cómo empieza el verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas.
En primer lugar, lo que nos está diciendo la primera parte del verso 16 es que Cristo es el arquitecto del universo. Es el arquitecto del universo, es decir, todo lo que existe no es obra o no es otra cosa que lo que Él mismo ideó en su mente. Cuando estaba diseñando todo y cada una de las cosas que habían de existir. No dice algunas, dice todas las cosas. Estoy pensando en Cristo como el arquitecto de la creación. Ahora, hermanos, aquí seguramente hay arquitectos. A lo menos yo estoy mirando a una. Pero, hermanos, cuando yo voy a un arquitecto, el arquitecto le digo, tengo mi terreno. O dos ya. Y entonces le digo al arquitecto, le doy a conocer cómo yo, en mi mente estoy pensando, traer a la realidad aquello que estoy pensando. Y el arquitecto se encarga de darle forma visible a mis pensamientos. Cuando este lugar era solamente un terreno, hablé con un arquitecto y me dijo, pastor, ¿cómo más o menos piensas que debe ser la estructura? Entonces yo le dije, mira, debe ser el primer piso más o menos para unas 250 personas y un mezanine para unas 100 personas más total, unas 350 personas a 400 personas en el templo. Con eso comenzó a imaginar, a diseñar. Y de pronto tenía lo que tenemos ahora en una maqueta. En una maqueta. El arquitecto de la creación, el arquitecto de las cosas visibles e invisibles es Cristo. Porque Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. Y es más, dice, y nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho sin Él. Por lo tanto, yo puedo ver a Cristo como el arquitecto. Sean las cosas visibles, sean invisibles. Aquellas cosas pequeñas, aquellas cosas grandes, aquellas cosas que nuestros ojos alcanzan a ver, como aquellas cosas que no podemos ver. Lo que podemos imaginar, todo, absolutamente todo, fue diseñado por Él, incluyendo los seres espirituales. No existe nada que Cristo no haya concebido en la eternidad como el supremo arquitecto del universo. Pero no solamente es el arquitecto. No solamente Cristo es el arquitecto. La Biblia también muestra en el verso 16 que Cristo también es el constructor. Es el maestro de obra. Es quien llevó a cabo, el que hizo realidad la maqueta. Porque mira lo que dice el verso 16. Ya hemos visto la primera parte. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y luego dice, todo fue creado por medio de Él, por medio de Él. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que Él le dio origen a todas las cosas, que Él fue el constructor, que Él fue el maestro de obra. Ahora se lo muestro en la Biblia. Vayamos a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la... Y tú y yo nos hacemos la pregunta, ¿y cómo? ¿Y cómo lo creó? Y voy al verso 3. Y el verso 3 dice, luego dijo Dios. Es decir, Dios habló, dijo Dios. Luego, verso 7, e hizo Dios. Verso 6, luego dijo Dios. Es decir, lo hizo por medio de la palabra. Ahora, cuando vamos a Juan 1:1,
y leemos estos versos, y leemos este verso, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Qué se dice de Cristo? Que es la palabra. Por eso es que en muchas versiones de la Biblia no dice verbo, dice en el principio era la palabra, y luego dice la palabra era con Dios, y luego dice y la palabra era Dios. Lo dice la Nueva Versión Internacional, me parece, o lo dice, me parece también, creo que la Biblia Dios habla hoy también, ya no dice verbo, sino dice palabra. Entonces Cristo no solamente fue el arquitecto, sino que también Cristo fue el maestro de obra, el constructor. El constructor. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo le dio forma a todas las cosas. Todo lo que hay en la creación, Él lo hizo, una por una. Cualquier cosa que pueda venir a nuestra mente, Cristo lo formó. Pero Cristo no solamente es el arquitecto. Cristo no solo es el constructor. En tercer lugar, Cristo también es el motivo, la razón por la que existen todas las cosas. Porque ¿cómo termina el verso 16? El verso 16 dice, y todo fue creado por medio de Él. Y luego dice, y para Él. Y para Él. Por lo tanto, ese para encierra propósito. Ese para encierra el motivo principal. Para Él, todo fue hecho para su gloria, para cumplir sus propósitos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Todo fue hecho para glorificar a Cristo. Glorificar su nombre. Todo. Entonces, hermanos, si dentro de ese todo está mi propia vida, yo he sido creado para glorificar también a Cristo. Y si no lo hago, estoy pecando otra vez contra Dios. Por eso, hermano, Cristo es suficiente para todas nuestras cosas. No hay nada más grande que podamos anhelar que la persona misma de Cristo. De Cristo. Por eso es que Pablo pudo decir, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque él sabía que su vida tendría que glorificar a Cristo, tendría que honrar a Cristo. Y la única manera de honrar a Cristo y de glorificar a Cristo es dejando que Él viva su vida a través de nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Si no lo estamos haciendo, estamos pecando contra Dios. Si esa no es la prioridad de nuestro corazón, entonces estamos desenfocados. Si otra cosa cautiva mi corazón, si otras cosas se adueñan de mis deseos, se adueñan de mi propósito, yo estoy quebrantando lo que el Señor manda. Mi vida debe cumplir sus propósitos. Estoy aquí para cumplir los propósitos de Dios. Oh, hermanos, si esta mañana hubiera un astrónomo aquí, hubiera un físico aquí, y nos hablara acerca de los astros, y nos hablara acerca de las galaxias, y nos hablara de todo aquello que nuestros ojos no pueden ver, ¿cómo nos maravillaríamos? Porque, hermanos, si cuando uno puede mirar sencillamente en una noche, cuando el cielo está estrellado, ¿cómo nos quedamos? Maravillados. A veces solamente con ver la luna llena nos maravillamos. Usamos a veces la creación de Dios para enamorar. Debajo el cielo y las estrellas. No sabemos lo que estamos diciendo. Qué grande es Cristo. Qué grandioso es nuestro Señor.
Miramos el funcionamiento del cuerpo humano y nos quedamos perplejos. Desde la célula más pequeña hasta el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Nos asombramos. Otra vez, cuando piensas en Cristo, cuando te preguntas quién es Él, ¿qué causa en tu corazón? ¿Qué provoca en tus pensamientos? Porque cuando estaba leyendo estos versos, sentía que no podía ni siquiera expresar ni la superficialidad de lo que Pablo está enseñando aquí acerca de la grandeza de Cristo. Pero la segunda razón por la que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, está en el verso 17. En la segunda parte del verso 17. Porque dice acerca de Cristo, dice, y Él es el sustentador de todas las cosas. Y todas las cosas en Él se subsisten, en Él subsisten. Cristo también es el sustentador de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Otra vez notamos la expresión, todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Literalmente lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente. Todas las cosas encuentran su cohesión en Cristo. El universo no es un sistema autónomo, no funciona solo. Cristo de manera providencial sostiene toda la creación. La idea es que en Él todas las cosas han subsistido y continúan subsistiendo. Es decir, Cristo es aquel que le da funcionalidad a este universo. Cristo es el que hace que la tierra no se salga de su eje. Que el sol ni siquiera pueda destellar más de lo que debe destellar. Es Cristo que le da cohesión a todo lo que podemos ver en la creación y todo aquello que no podemos ver. Por eso es que un día tiene 24 horas y no 25. Él está sosteniéndole, dándole funcionalidad a la creación para que todavía podamos vivir en este mundo que Él ha creado. Algunos dicen que Cristo es la faja del universo, aquel que sostiene todo lo que es la creación. Ahora, hermanos, ¿cómo reflexionamos en este segundo punto? ¿Qué podemos decir? Cristo arquitecto, Cristo constructor, Cristo la razón y el motivo de todas las cosas, Cristo el que sustenta la creación. ¿Cómo reflexionamos en todo eso? Creo que podemos decir, sin dudar, al hablar Pablo de la grandeza de Cristo, no solo nos queda postrarnos y adorarlo por ser Dios creador y sustentador de todas las cosas. No debemos aferrarnos a nada de las cosas de este mundo, pues con Jesús lo tenemos absolutamente todo, absolutamente todo. Nada puede llenar nuestro corazón más de lo que Él mismo puede llenarlo. En Él estamos completos. El tener satisfacción fuera de Cristo es orgullo, es vanagloria, es sencillamente vivir para uno mismo, porque en Él estamos totalmente completos. Él es la satisfacción absoluta del alma. Nada más necesitamos de este mundo más que a Cristo en nuestras vidas. Por eso es que el Señor Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas que tú necesitas yo te las doy por añadidura, pero tu enfoque debe estar en el reino de Dios en tu corazón. En el reino de Dios en nuestros corazones, el reino de Dios en nuestras propias vidas.
Es Cristo viviendo en nosotros su vida. Cualquier otro interés fuera del interés de Cristo llenándolo todo en nuestro ser es egoísmo, es orgullo, es soberbia. Porque con Cristo lo tenemos todo, absolutamente todo. Por eso, hermanos, este pasaje me ha dado mucha fortaleza, mucha fortaleza. Aquí no dice que el Señor me va a librar de las circunstancias difíciles de la vida. No dice que el Señor me va a quitar las angustias. Dice que el Señor tiene que ser todo suficiente para mí cuando yo esté pasando por esas angustias y por esas dificultades. Yo puedo quebrarme. Yo puedo sentir tristeza. Pero nunca puedo dejar de pensar que Cristo está conmigo y para mí. Y nunca puedo dejar de pensar que en medio de esas circunstancias Él sigue obrando en mi ser interior. Y que a través de todas mis experiencias de la vida, Él está formando su imagen en mí. Él está queriendo que yo y tú seamos los más parecidos a Él. Lo más parecido que se pueda a Él. La perfección completa la vamos a tener cuando salimos de este mundo. Mientras tanto, nuestro mayor interés siempre será que la imagen de Cristo siga siendo formada en nuestro corazón. Por eso, hermanos, para terminar esta mañana, sin duda, no hay persona más gloriosa que la persona de Cristo. Solo Él es digno de recibir la gloria, la honra de parte de todo ser viviente. Delante de Él, dice la Escritura, que toda rodilla se doblará. Exactamente la Escritura dice lo siguiente: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es Dios, es el creador de todo y es quien sustenta el universo. ¿Qué nos queda? Adoremos al Señor con nuestras vidas. Eso nos queda. Que el Señor cale profundamente su palabra en nuestro corazón. Que Él sea suficiente para cada circunstancia de nuestras vidas. Que el Señor no permita que seamos ciegos para no ver lo majestuoso que es el Señor Jesús. Más bien que el Señor quite toda lagaña de nuestros ojos, toda catarata de nuestras vistas, para que podamos seguir viendo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo a medida que conocemos y leemos más su palabra. Amén. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Padre, gracias, Señor, por darnos la seguridad y la tranquilidad en nuestros corazones de la obra que tú has hecho en la persona de Cristo para nuestra salvación. Señor, con esa firmeza, con esa confianza, Señor, transitamos por la vida con la seguridad, Señor, de que tú eres suficiente para nosotros, que estamos completos contigo y que no hay circunstancia en la vida que nos aparte de tu amor. Gracias, Padre, por darnos a conocer en tu palabra quién eres tú a través de la persona de Jesucristo, tu Hijo.
digno de ser adorado, que produce temor en nuestras vidas, que nos lleva a reverenciar tu nombre y a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios.